Buenos días y bienvenidos al Sexto Foro Internacional de Desarrollo Algorítmico. En este caso vamos a hablar sobre la búsqueda tabú. Hoy nos acompañan Alejandra Vélez, Laura Londoño, Simón Gómez y Susana Mesa. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a comenzar con Susana Mesa. Yo por mi parte les voy a contar una pequeña introducción al tema. Primero vamos a hablar sobre el desarrollo histórico de la búsqueda tabú. La búsqueda tabú tiene sus orígenes en la década de los 70, a finales. Sin embargo, fue introducida oficialmente por Fred Clover en el año 1989, cuando él publicó 2 artículos acerca del tema. Esta se le llama búsqueda tabú por su significado, que es marcada como que constituye un riesgo. Luego van a entender por qué este significado. Ahora sí sigamos con una pequeña introducción. Según Fred Clover, la búsqueda tabú consiste en guiar un procedimiento de búsqueda local para explorar el espacio de soluciones más allá del óptimo local. Es decir, nosotros tenemos una respuesta que creemos que es un óptimo, un posible óptimo, sin embargo este es un óptimo local, entonces lo que nos permite la búsqueda tabú es expandirnos más allá de este óptimo local en busca de un óptimo global o de otros óptimos locales. Es decir, permite moverse a otra solución no tan buena para escapar de óptimos locales y encontrar una solución aún mejor. ¿Cómo hace esto exactamente? Pues una vez encuentra la posible solución óptima, es decir, la que les mostré aquí en el inicio, se le marca como tabú para que el algoritmo no la vuelva a visitar. Esto también se los van a explicar más claro Aleja y Simón en el algoritmo. Sin embargo, lo que hace básicamente es que la marca como tabú, es decir, que no la vuelva a visitar en ciertas iteraciones y de esta forma, pues entonces como que elimina esa respuesta o esa solución óptima y va en busca de otras. Em, es un método basado en la memoria porque recuerda como las cosas que hizo anteriormente para, o sea, como que las cosas que marcó tabú, él recuerda que están tabú y por eso no las usa, pues o por eso no toma esa como una solución óptima y utiliza 2 tipos de memoria, la de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo sirve para intensificar, es decir, está buscando como en el mismo espacio del óptimo local, es decir, está buscando como por aquí cerquita, ¿cierto? Y el largo plazo sirve para ampliar el espacio de búsqueda, es decir, ya no me voy a quedar como en este óptimo local, sino que voy a buscar otras vecinidades un poco más lejanas. Entonces, esas son las 2 formas que sirven. Por ejemplo, si yo me quiero quedar con la solución que me dieron anteriormente, pues como con una parecida, entonces utilizaría la de corto plazo porque me sirve como esa vecinidad. O si quiero buscar como más espaciado la vecinidad, utilizo la de largo plazo y eso es todo. Además, es un método que usa, pues que en cierta parte está aliado con la inteligencia artificial, porque es una búsqueda inteligente y con cierto grado de aprendizaje, porque como ya les dije, cuando aprende que una solución es tabú, pues entonces la deja de visitar. Ahora continuemos con Alejandra Vélez. En este video les voy a hablar sobre 2 conceptos básicos de la búsqueda tabú. La característica que distingue a la búsqueda tabú de las otras heurísticas de búsqueda es el uso de la memoria, la cual tiene una estructura basada en una lista tabú y en unos mecanismos de selección del siguiente movimiento. El primero de ellos es la lista tabú, que es una lista en el contexto computacional donde se registran aquellas soluciones o atributos de soluciones que no deben ser elegidas. Una forma sencilla de construir esta lista consiste en que cada vez que se realiza un movimiento se introduce su inverso. Es decir, si se pasó de x0 a x1, se registra el inverso, que es de x1 a x0, de forma que los elementos de dicha lista se encuentren penalizados durante cierto tiempo. Por tanto, si un movimiento está en la lista tabú, no será aceptado, aunque aparentemente sea mejor solución que la solución actual. El tamaño de la lista tabú es el tiempo o número de iteraciones que un elemento permanece en la lista tabú. Los elementos pueden tener o no la misma permanencia. Un ejemplo de estos es, si un movimiento tipo 1 tiene asociada una permanencia de 5 y entra a la lista tabú en la iteración 30, saldrá de la lista en la iteración 35. Y si un movimiento tipo 2 tiene asociada una permanencia de 2 y entra a la lista tabú en la iteración 31, saldrá de la misma en la iteración 33. ¿Qué quiere decir esto? Entró después el movimiento, pero sale antes. Y el segundo aspecto que se va a tratar es el criterio de aspiración, que permite que un movimiento sea admisible aunque esté clasificado como tabú. Las clases de
aspiración pueden ser aspiración de atributo. Cuando se satisface, revoca el estatus tabú del atributo. En este caso, el movimiento puede o no cambiar su condición de tabú. Esto depende si la restricción tabú puede activarse por más de varios atributos. Y aspiración de movimiento, cuando se satisface, revoca la condición tabú de todo el movimiento. Se pueden tener los siguientes criterios de aspiración. El primero de ellos es por defecto. Si todos los movimientos posibles son clasificados como tabú, entonces se selecciona el movimiento menos tabú. ¿Qué quiere decir esto? Si el movimiento 1 está penalizado en la lista tabú durante 2 iteraciones más y el movimiento 2 está penalizado durante solamente una, M2 es menos tabú que M1. La siguiente es aspiración por objetivo. Una aspiración de movimiento se satisface permitiendo que un movimiento X sea un candidato para seleccionarse si, por ejemplo, mejora el costo. Esto se realiza en procesos de minimización. Y el último es aspiración por dirección de búsqueda. Un atributo de aspiración para la solución S se satisface si la dirección en S proporciona un mejoramiento y el actual movimiento es un movimiento de mejora. Entonces ese se considera como candidato. Espero que les haya quedado estos dos conceptos claros. Muchas gracias. Continuamos con la diseñadora de software, Laura Londoño. Ahora vamos a hablar de las características de la búsqueda tabú. Principalmente se caracteriza porque su estrategia se basa en usar estructuras de memoria para escapar de óptimos locales. Estas estructuras pueden ser de dos tipos, explícita y de atributos. La primera hace referencia a cuando la solución es almacenada completamente y se registran soluciones visitadas durante la búsqueda. Por otra parte, la de atributos se refiere a cuando se guarda información de atributos de soluciones pasadas para orientar la búsqueda que cambian al moverse de una solución a otra. Cabe resaltar que la memoria puede ser explícita, de atributos o incluso ambas. La búsqueda tabú opera en relación a 4 dimensiones. La primera es la calidad, la cual tiene la habilidad de diferenciar las soluciones e identifica las que vuelve tan buenas para incentivar las acciones que conducen a una buena solución. Gracias a la flexibilidad de la estructura se puede guiar la búsqueda en un contexto multiobjetivo. La segunda dimensión es la influencia. Esta considera el impacto que tienen las elecciones hechas durante la búsqueda en cuanto a calidad y estructura. Por lo tanto, la calidad puede referirse a una forma de influencia. Registra los atributos o elementos que generan impacto. Es importante mencionar que prioriza los elementos etiquetados como influyentes. La calidad y la influencia son dos dimensiones que pueden ser consideradas explícitamente en el algoritmo tabú. En tercer lugar está la memoria basada en lo reciente, es decir, a corto plazo, la cual se entiende como una memoria donde se almacenen los últimos movimientos que se realizaron con el fin de utilizarlos para recordar los elementos que nos hacen caer otra vez en soluciones que ya fueron exploradas. Su objetivo es evitar el ciclado, penalizando la búsqueda. Por esto, las soluciones recientemente visitadas se etiquetan como tabú. Por último, se encuentra la memoria basada en la frecuencia o largo plazo. Esta brinda información que complementa la memoria a corto plazo para así seleccionar movimientos favoritos. Tiene dos atributos. Uno de ellos es la frecuencia de transiciones, que es la cantidad de veces que una solución es la mejor, o la cantidad de veces que un atributo pertenece a la mejor solución. El otro es la frecuencia de residencia, que es la cantidad de iteraciones durante la cual un atributo pertenece a la solución encontrada. La memoria a largo plazo tiene dos estrategias. Una de ellas es la intensificación, que consiste en volver a regresiones que ya fueron exploradas para que se puedan estudiar con mayor detalle. Sin embargo, para evitar regresar a óptimos locales, se utiliza la segunda estrategia, que es la diversificación, la cual busca visitar nuevas áreas no exploradas en el espacio de soluciones. Para esto cambian las reglas de elección para poder utilizar atributos que no son usados frecuentemente. La diversificación clásicamente se realiza reiniciando periódicamente la búsqueda desde puntos elegidos aleatoriamente. Otro método es registrar los movimientos más utilizados en los movimientos pasados, penalizándolos por medio de una lista tabú a largo plazo y así explorar otros escenarios. Y por último, pero claramente no menos importante, seguimos con Simón Gómez. Bueno, buenos días. A continuación explicaremos el funcionamiento algorítmico de tabú. Los algoritmos actuales tienen tres problemas principales. El primero es el ciclado, es decir, vuelven muchas veces a la mejor solución. El segundo, son interminables porque los criterios de parada no están bien definidos.
Y el tercero, los máximos o mínimos encontrados realmente solo son locales, es decir, de un conjunto de datos predefinido y generalmente muy pequeño. Entonces, para esto nace Tabú. Sin embargo, es importante entender que esta búsqueda no es realmente un algoritmo, sino que tiene asociadas una serie de ideas que juntas pueden llegar a una solución mucho mejor que un máximo local. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento lógico? Bueno, pues primero tenemos una lista de candidatos o un vecindario. Generamos un movimiento para la nueva solución y miramos si es tabú o no. Si no es tabú, entonces se evalúa y se actualiza cada uno de los vecinos del vecindario, valga la redundancia, y se lleva a la prueba de fin. Ahora, si es tabú, entonces tiene que revisarse si es un aspirante. Recordemos que aspirante es aquella solución que por su condición puede incluso superar las listas. Es decir, es tan buena que no la podemos desprestigiar. Entonces, si es aspirante por movimiento o por atributo, se tiene que evaluar, se tiene que hacer la actualización del mejor vecino y se hace la prueba de fin. La prueba de fin es, se generaron suficientes vecinos en el espacio. Es decir, yo quiero por cada iteración evaluar 4 o 5 por decir cualquier cosa. Si se encontraron 4 o 5, entonces podemos realizar el movimiento elegido. Es decir, entre todos esos vecinos, ¿cuál es el mejor? Y esos vecinos pasan a ser, o ese vecino particularmente, pasa a ser la solución actual. Y se actualiza pues la búsqueda tabú. Es importante tener en cuenta el concepto de tenur, porque tenur nos dice cuántas iteraciones un elemento va a permanecer en la lista de tabú, ya sea por su atributo o ya sea por su movimiento. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento matemático? Es muy sencillo. Se evalúa una K, que en este caso pues se pone un 1, y se pone X, que sería la respuesta. Si no tenemos una respuesta que conozcamos, entonces ponemos 0. Ahora, mientras la condición de finalización no se encuentre, esta puede ser en búsqueda de una respuesta o puede ser simplemente con el contador. Es decir, yo quiero hacer X iteraciones. Identificamos el vecindario o posibles respuestas, identificamos cuál es nuestra lista tabú asociada para la iteración K e identificamos cuáles son los aspirantes para la iteración K. Ahora, matemáticamente lo que estamos haciendo es, cogemos los vecinos, le restamos o quitamos los que están en la búsqueda tabú o en la lista tabú y los unimos a los aspirantes. De todo ese espacio muestral, escogemos la mejor X y si mejora la solución que ya conocemos, entonces esa X de la iteración pasa a ser la X total. Actualizamos la lista tabú con los datos de movimiento de esa X y actualizamos nuestro contador. Eso sería, a grosso modo, el funcionamiento matemático de la búsqueda tabú.